De la noche a la mañana pasamos a recibir un sinfín de interés por parte de muchísimos clubes alrededor de Europa por nuestros jugadores. Algunos de estos que estaban en lista de posibles renovaciones. Y es porque dentro de la Juventus todo ha cambiado y hay una prioridad de empezar a hacer caja y balancear los libros, pero no solo, sino también construir un equipo competitivo para Luciano Spalletti. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua. El día de hoy les quiero hablar sobre lo que aconteció prácticamente durante las 24 horas que hemos vivido, donde han llegado un sinfín de intereses de varios clubes, no solamente desde Italia, sino de fuera y de mercados ricos como Inglaterra para algunas de nuestras figuras. ¿Y qué tan cierto, qué tan probable es que algunas de estas vayan y se alejen de la Juventus en este mercado de verano? Antes de entrar de lleno, mi invitación a ustedes a que dejen ese me gusta, suscribirse y compartir. Tres cosas fundamentales, súper fáciles, que nos permiten llegar a muchísimo otro juventini alrededor del mundo que todavía no han encontrado esta su casa de Pueblo Juve. Así que chicos, para empezar de lleno, ¿qué es lo que está pasando? Llega Giovanni Carnevali, pasa 48 horas en la silla de administrador delegado, empieza a entender cómo es la situación del balance de la Juventus y de repente empieza a sonar muchísimo el mercado de salidas para jugadores que ya sabíamos que estaban en la rampa de salida y otros que también habían estado siendo rumorados para posibles renovaciones con la Juventus. Antes de entrar en los nombres particulares, quiero también resaltar que durante el primer día que estuvo Carnevali en la Juventus reuniéndose con la gente de finanza, la gente de balances, los contadores del equipo, terminaron identificando que la Juventus necesita vender, crear realmente plusvalías de alrededor de 13 millones de euros para llegar al balance de cuentas. Y ustedes dirán, bueno, pero ya va, nos habían dicho 30 millones de euros durante el campeonato. Cuando no calificamos a la Champions League nos hablaron de 50 millones de euros. ¿Qué pasó? Es una gran pregunta. Mi lectura es que es porque no renovamos a Dusan Vlahovic. Porque al final, cuando se vence el contrato de Vlahovic, ahí se van 40 millones de euros que estaban, digamos, amarrados en su salario, entre salario y amortización. Al no renovarlo, pues al final no tienes ese gasto y por ende, antes del 30 de junio, baja la cantidad de euros que tendrías que pagar, que crear en plusvalía para quedar bien dentro de las métricas UEFA. Esa es mi única teoría hasta el momento de por qué bajó tanto el balance que teníamos que llegar. Claro, si tú te pones a pensar, ok, si hubiera renovado a Vlahovic a 6 millones, pues me pesa en el balance unos 12 casi millones. Después si está también el bono de la firma, pues ahí empiezas a subir esos 13 millones a lo que quizás hubiéramos hablado de 30 millones de euros antes del 30 de junio. Pero así no es 13 millones y la Juventus bajo esta nueva lupa, bajo nuestra información, nuevo entendimiento de nuestra situación de balance, nos da una fortaleza en el mercado. Porque es muy diferente salir al mercado, querer vender a tus jugadores y decir, uy, tengo que hacer 50 millones antes del cierre del mes, a decir, tengo que hacer 13 millones antes del cierre del mes. Porque eso te da también mucho poder y quizás también va por ahí la explicación. Por ende, ¿de dónde pueden llegar estos 13 millones de euros? Empezando de la forma más fácil sería Miretti. Miretti al final la Juventus le ha puesto un precio de 15 millones. Tiene bastante interés dentro de Italia, no tiene casi o ningún interés fuera de Italia. Los clubes que se han interesado en el joven ha sido el Como, la Fiorentina y el Bologna. El Como más que todo por su necesidad de tener de italianos para poder participar en Champions League, mientras que la Fiorentina y el Bologna, equipos digamos de media tabla alta, para también llenar los fondos de armario y también terminar de construir sus equipos. Por el otro lado, pues podría ser también Federico Gatti, quien tiene en Napoli dos personas que lo han querido desde hace mucho tiempo en sus equipos. Allegri lo quería en el Milan, Manna lo quería en el Napoli en el último año. Ahora los dos están juntos en el Napoli, pues esto abre una puerta importante para Federico Gatti para que se pueda mudar al sur. Habiendo dicho esto, el Napoli está dando prioridad a Gila de la Lazio,
que en lo personal a mí me parece un gran defensa y me hubiera gustado que la Juventus se hubiera metido en esa carrera, pero parece que no estamos interesados en intentarlo. Así que si Gila por alguna razón termina no cerrando con el Napoli, pues este sí quizás se volcaría por Federico Gatti y de ahí también nos podrían llegar alrededor de 15 millones de euros. Las incógnitas en salidas son lamentablemente Openda, David y Cup Miners. ¿Por qué pongo incógnitas? Porque todos tienen su valor. Openda terminará probablemente saliendo en préstamo. Hay varios equipos en Francia que están interesados en él, un par de equipos en Alemania que están interesados en él, pero siempre en préstamo con opción de compra. Y la Juventus, la verdad es que en ese lado no tendrá opción más que aceptar ese tipo de términos. Jonathan David, la Juventus está pidiendo 35 millones por él, pero lamentablemente nadie se ha puesto enfrente y él nos está ayudando en el Mundial de Clubes. Y por Cup Miners necesitamos recibir un poquito más de 30 millones para no generar una minusvalía. Pero si al final este no da algo que ver también durante el Mundial, muy difícilmente puede llegar una oferta por él. Hay interés obviamente de campeonatos que pues a ellos no les interesa ir y lo cual pues no puedes obligar tampoco al jugador a ir a tomar esa oferta. Otros que están regresando que también pondrían una situación interesante es por ejemplo Arthur, quien el gremio pues rescindió el contrato y lo mandó de regreso a Turín. Le quedó un año más de contrato con la Juventus. ¿Qué hará la Juventus? Lo necesita, si lo quiere vender, lo necesita vender alrededor de 6, 10 millones para no generar una minusvalía. ¿Quién te lo compra? Parece que hay interés de Turquía. ¿Él se querrá ir a Turquía? No lo sé. Y al otro lado también el Douglas Luiz de turno, que ahí también hay un peso en el balance importante. Parece que Spalletti le quiere dar una oportunidad de probarse y ganarse un puesto en el equipo principal, pero siempre está en la vitrina. Lo que pasa es que este año, donde tenía que renacer en la liga que lo hizo grande y no lo hizo, pues puso un signo muy negativo sobre su marcabilidad. Ahora, pasando a lo que pasó durante las últimas 24 horas, porque pasamos de un poco de información solicitada por estos dos jugadores a una puja, casi una carrera, casi una subasta de cierta forma por uno de ellos y quizás el otro también, empezando por Andrea Cambiaso. Aquí hemos hablado de que Andrea Cambiaso está en el mercado, la Juventus está buscándole salida, es una plusvalía importante que podría hacer con el lateral italiano, no rindió durante el año y no termina de convencer tampoco dentro de la Juventus. Han habido sondeos explorativos por el jugador solicitando información por parte del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Inter, y de repente nos despertamos hoy en la mañana con el Chelsea que está empujando fuerte por él. La Juve lo va a leer en 40 millones, para el Chelsea 40 millones no son nada y lo ve como un posible sustituto de Cucurella. Ahora, yo me aspiro que esta vez sí se vaya a Inglaterra, porque si vamos a pasar todo el verano con que casi se va a Inglaterra o casi se va a España y al final no se va a ningún lado, pues vamos a tener un cambiazo aún menos inspirado y me imagino que será muy frustrante, aún más frustrante verlo jugar el año que viene si se queda en la Juventus. Así que esperemos que llegue una oferta oficial por el jugador. Sabemos que ha tenido interés por parte de equipos de la Premier anteriormente, también el Manchester United había sonado por ahí en algún momento, pero parece ser que el Chelsea estaría empujando fuerte y hay quienes rumoran que podría haber una puja, una pequeña competencia entre el Barcelona y el Chelsea por el italiano. Por ahora, en lo que yo he visto, en lo que yo he leído, el Chelsea es la única pista realmente creíble porque el Inter no nos va a pagar 40 millones por cambiazo, si acaso nos daría un jugador en intercambio y la Juventus creo que en este momento no estaría priorizando eso, sino hacer caja como les había dicho. El otro jugador que está sonando muchísimo, pero muchísimo en las últimas 24 horas, pasó prácticamente de no estar mencionado, o más bien pasó de ser mencionado como una renovación que se estaba trabajando al interno de la Juventus a estar sonando para muchísimos clubes, es Khéphren Thuram. Khéphren Thuram que tiene interés desde Arabia Saudita pasando por Turquía, por otros clubes alrededor de Europa, llegando hasta Inglaterra, donde Inglaterra hay una lista extensa de equipos que están interesados en él, desde el Manchester United al Liverpool, Nottingham Forest, Newcastle, hasta el mismo Aston Villa ha estado pidiendo información.
Y la verdad es que ahí hay una cuestión interesante porque nosotros, digamos, tifosi de la Juventus, le tenemos un cariño especial a Kefren Turan por su padre, por su historia, por las fotos de niño con la camiseta, la celebración de los Scudetto en el Delle Alpi, pero la verdad es que este año no rindió. Es cierto, no fue el único, pero no hemos visto ese crecimiento que nos esperábamos ver de él, que habíamos estado pues viendo el año pasado, y este año debía tomar el siguiente paso y lamentablemente parece haberse estancado. Eso quiere decir que se estancará el año que viene también, no podrá seguir creciendo, no lo sé. Lo que sí es cierto es que ha decepcionado en este año como muchos otros, y si llega una oferta de la Premier League por el francés que le llame la atención, la Juventus yo creo que lo tomaría en consideración y lo vendería, porque estamos hablando de nuevo en 40-45 millones de euros, de los cuales una gran parte es una plusvalía a favor de la Juve. Ahora bien, el mismo jugador dice que se quiere quedar en la Juventus a menos de que sea un club de Premier League, pero habría rechazado la aproximación de Nottingham Forest. Entonces no es cualquier club de Premier League, tiene que ser, me imagino, un club de Premier League de alto calibre o que esté compitiendo por lo menos en las primeras 6 posiciones, ¿no? Lo que está esperando el bueno de Kefren. Del lado de la Juventus, sí, puedes hacer una plusvalía, puedes hacer ingresos importantes para tu balance, pero ponte a pensar que si vendes a Kefren Turam, vas a tener que ir a buscar por lo menos 2 mediocampistas más. ¿Por qué digo 2 mediocampistas? Porque no cuento con Miretti ya para el año que viene, Koen Miners es un cero a la izquierda, me estoy quitando al único otro mediocampista que a veces me puede resolver, porque tengo a Locatelli y McKennie. El único otro que tengo en el plantel que más o menos hace su trabajo, a veces se inspira y hasta hace un buen trabajo, es Kefren Turam. Si lo vendo, tengo que ir a buscar 2, 3 mediocampistas más si al final Douglas Luiz no me sirve. Pero bueno, así estamos, en la situación en la que estamos. Carnevali es un viejo zorro que sabe vender, sabe hacerse pagar bien por sus jugadores. Habrá que ver si lo logra hacerlo con Cambiaso y Kefren Turam, o uno u el otro, pero al final si se van los dos llegarían 80 millones de euros solo de esas dos ventas, los cuales puedes reinvertir en el mercado con nombres interesantes o quizás que poco escuchados. Les pregunto a ustedes, ¿qué les parece esta situación? ¿Les gustaría vender a Kefren Turam por 40 millones o prefieren darle continuidad al francés? ¿Tiene oportunidad todavía de crecimiento? Me interesa muchísimo su punto de vista sobre esto. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima y no se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Hasta luego, pueblo. Chao.